muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 21 de noviembre del año 2023. Tenemos a bien a tener la presentación del libro Llevando Vida Más Allá del Horizonte, presentado por nuestras consocias, la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta de esta benemérita institución, y de la maestra Margarita Orozco Puentelín, presentadora y consocia también. Agradecemos a las personas que nos acompañan en nuestra casa sede, así como a las personas que nos siguen en formato digital, suplicándoles de la manera más atenta poner en silencio sus teléfonos celulares para no interrumpir la presentación que tendremos esta noche. Solicito a la licenciada Carla Regina Chávez Pech, secretaria general, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, la presentación del presidium, contamos con la presencia de la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidente y coordinadora del libro. La maestra Margarita Orozco Puentelín, consocia y presentadora. Presidiendo esta sesión académica, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, pasaremos a la participación de nuestras presentadoras, por lo cual cedo el uso de la voz a la doctora Adriana Ruiz Rasura y la maestra Margarita Orozco Puentelín. Adelante, por favor. Gracias. Muy buena noche tengan todos ustedes, todos los amigos aquí presentes. Muchas gracias por su asistencia. Saludo con mucho aprecio al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de nuestra institución. Igualmente saludo a nuestra secretaria, la licenciada Carla Chávez Pech. Muchas gracias por estar aquí. Y obviamente saludo con todo el cariño y aprecio que le tengo y admiración a mi querida amiga Margarita Puentelín. Con el arribo de la epidemia del COVID a México en el 2019, surgieron todo tipo de interrogantes, muchos de los cuales nos remitieron a la historia de acontecimientos epidemiológicos sufridos en tiempos pasados. Vivir esa época tan difícil a la que nos expusimos obligó a reflexionar ante la fragilidad del ser humano y nos hizo recordar las terribles epidemias sufridas por la humanidad. España y la Nueva España no fueron la excepción. Desde 1520, Fray Bernardino de Sahagún escribió acerca del arribo de la flota de Pánfilo de Narváez, donde un esclavo de ascendencia africana contagió a la población originaria, ocasionando una terrible epidemia de viruela a la que se le llamó Huezahuatl. En el 2019 tuvimos que encerrarnos. La calma que experimentamos al permanecer en casa me hizo recordar que hacía tiempo, deambulando por Santo Domingo en Ciudad de México, calle de donde se localizan infinidad de librerías de libros usados, había localizado un verdadero tesoro, un libro titulado Los viajes de don Francisco Javier de Balmis, escrito por el doctor Francisco Fernández del Castillo en 1960. Su lectura fue un disfrute y de gran aprendizaje. Este libro permaneció en silencio por varios años. Al releer ese texto, que es lo más importante, como bien lo señalaba José Saramago, me asombró percatarme que estábamos viviendo una epidemia en pleno siglo XXI con infinidad de coincidencias como las vividas con las epidemias de viruela en siglos pasados. De ahí surgió la inquietud de saber cómo fue la reacción de la ciudadanía de aquella época ante un tratamiento nuevo y la solución utilizada mediante la aplicación de una vacuna, y si esta respuesta fue una constante en las diversas ciudades de la Nueva España. Ante esto, nos reunimos virtualmente un grupo de investigadores con el objetivo de conocer y entender cómo enfrentaron en aquella época esta compleja situación, tanto las instancias gubernamentales como la propia ciudadanía, y qué estrategias se utilizaron para su difusión. Al realizar la comparativa entre ambos sucesos, nos dimos cuenta de las coincidencias que surgieron entre la epidemia de la viruela de 1804 y la epidemia del COVID-19. El miedo, la incertidumbre y la poca aceptación de las vacunas propuestas para su erradicación parecían una copia entre ambos sucesos. En la Nueva España no siempre fue recibida
bien recibida, ya que surgieron miles de supuestos malignos en torno a ella. Sobre todo, la gente decía que les estaban metiendo el diablo en la piel y otras barbaridades. 200 años después, casi los mismos argumentos los escuchamos en torno a la vacuna de COVID-19. ¿Se acuerdan ustedes del chip que nos dijeron que nos iban a meter y que nos iban a controlar y que nos iban a matar? Todo lo que nos iba a pasar con esas vacunas que no sabíamos, todas las consecuencias terribles que íbamos a sufrir. Fíjense cómo 200 años después, casi el mismo lenguaje lo escuchamos. Esto me recuerda al filósofo John Locke, quien señalaba que las nuevas opiniones siempre son sospechosas y normalmente se rechazan, sin más razón que el hecho de no ser comunes. No cabe duda que la naturaleza humana, ante la angustia de lo desconocido, ante la oscura tormenta que se avecina, reacciona siempre igual. A principios del siglo XIX, la humanidad vivía momentos ciegos, donde todo era negro ante el panorama desolador de las epidemias que la asolaban. Carlos IV motiva la admiración de sus contemporáneos y de nosotros mismos al apoyar la realización de la primera expedición científica comandada por el doctor Francisco Javier Balmis para llevar a casi todo el mundo conocido en América y Filipinas la vacuna de la viruela en 1804. Este hallazgo tan benéfico para la humanidad fue la razón de hurgar en archivos históricos para localizar documentos que nos permitieran iniciar este viaje maravilloso buscando huellas de ese proyecto científico. Ya me conocen, soy ratón de archivo, me encantan los archivos. Entonces estuve en contacto con el Archivo General de la Nación, con el Histórico de Jalisco, el Histórico Municipal de Guadalajara, el Archivo Histórico Judicial del Estado de México y el de Yucatán, además de los archivos históricos de Cuba y Filipinas. Todos fuentes determinantes en esta búsqueda. Quiero expresar un agradecimiento muy especial al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, el magistrado presidente doctor Ricardo Sodi Cuellar, por el entusiasmo manifestado en la publicación de este libro y su participación en la redacción del prólogo. Tuve la ocasión de conocerlo precisamente porque hubo el encuentro de ALA es la Asociación Latinoamericana de Archivistas, que fue en Toluca. Entonces ahí le platiqué de este proyecto que queríamos hacer, esta investigación, y me dio todas las facilidades para consultar el archivo que ellos tienen, que es un verdadero tesoro, como lo tienen en el Estado de México, en Toluca. Maravilloso, limpísimo, impecable. No, es una cosa, porque él realmente admira y respeta muchísimo los documentos antiguos y ha dado mucho apoyo a ese archivo. Igualmente quiero expresar nuestro reconocimiento al presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, por su participación en esta publicación. Invitamos a la muy destacada artista plástica, mi muy querida amiga y consocia de nuestra venerable institución, Margarita Puentelín, para que desde su sensibilidad artística ilustrara este texto y comentara ese gran suceso a favor de la humanidad. Debo señalar que la obra artística localizada en el libro es de su autoría. Hay una ilustración maravillosa. Margarita, volteamos el libro. Esta. Vean ustedes que hizo Margarita. Imaginen ustedes, 20 niños huérfanos de La Coruña, España, fueron los que trajeron la vacuna a la Nueva España. Pero esa vacuna se transmitía de brazo en brazo. Entonces tenían que irse contaminando cada niño. Se contaminaban y después el siguiente para que llegara vivo el virus, el antivirus, ¿verdad? Pero la imagen que ella pone, la cara de esos niños, imagínense ustedes, niños solos, en un viaje con miedo, con angustia. La única que estuvo siempre al pendiente de ellos fue Isabel Sendal, que era la directora del orfanato. Entonces estuvo con ellos en esos viajes que duraron más de 2 meses.
todos estos niños, imagínenselos ustedes. Y ahí Margarita supo captar perfectamente bien esa angustia terrible que debieron de haber vivido también esos niños ante lo desconocidos. Participé en esta investigación junto con el doctor Amado Jiménez Ruiz, donde realizamos una retrospectiva de esta primera expedición científica, desde sus inicios en España hasta su llegada a Cuba, la Nueva España y Filipinas, mediante documentos valiosísimos localizados en archivos históricos, que muestran los escollos por los que transitó la expedición, así como al hombre que luchó con determinación y valentía por lograr una aspiración que se perfilaba casi imposible de realizar, superando todos los miedos a fracasar. Atinadamente, recuerdo a Fernando Pessoa, quien decía: el mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo. La maestra Margarita Pointelín nos adentra en su sensibilidad artística con un relato hermoso que hace de este proyecto científico. Muchas gracias, mi Maggie. Julia Díaz Escobel y Gabriel Valdés nos relatan la odisea que representó la búsqueda de documentos en Cuba. Es una verdadera tragedia cómo se encuentran los archivos en Cuba. Los documentos se están destruyendo, no hay nada, no hay ventilación, no hay nada de nada. Entonces, todos esos documentos, desafortunadamente, y con el clima, se están perdiendo totalmente. Posteriormente, invitamos a Ricardo Wong, quien es un experto en epidemias y nos presentó una interesante investigación en torno a las epidemias de Yucatán, evidenciando los documentos localizados en archivos históricos de la localidad. Pero aquí les voy a decir una cosa: cuando llega, en 1804 estaba en pleno auge la lucha de castas en Yucatán. Entonces no la quisieron admitir la vacuna y pasaron 30 años hasta que por fin pudieron admitir que se vacunaran allá en Yucatán, pero en esos 30 años murieron miles y miles de gentes, precisamente por esa negativa a aceptar esa vacuna que les traía la vida. Finalmente cierra este libro la investigación realizada por el maestro Francisco Valdés en torno a la llegada de la viruela a Toluca, con los documentos que localizamos precisamente en el archivo histórico. Me detengo para comentarles el caso de Guadalajara, que seguramente a todos intriga. ¿Qué pasó en Guadalajara? Imaginen ustedes a Guadalajara asolada por la muerte. Por las calles desiertas se escuchaban los lamentos de angustia y desesperación ante la muerte presente en casi todos los hogares. Solamente, a voz en cuello, se oían los llamados boleros sarcásticos que se recitaban en cantinas y mesones y que supuestamente alertaban a la población y que a la letra decían: las vacunas han inventado los médicos más pobres y más necesitados, pero se advierte, los que se vacunan van a la muerte. No tienen juicio, pensando quedar buenos, y esto es tan cierto que quedan cacarizos y bien muertos. Eso era lo que se decía. Ante esto, el doctor Balmis clamaba a los cuatro vientos la necesidad de la vacunación y señalaba con dureza la desconfianza y debilidad de las madres de familia. Cito: madres sensibles, no os dejéis llevar de los rodeos que ha inventado la ignorancia y preocupación. Aprovechaos de este beneficio que nos ha concedido el cielo para liberar a nuestros tiernos hijos de tan devoradora plaga. Apresuraos a vacunarlos y a ponerlos a cubierto de un enemigo tan cruel. ¿Recuerdan ustedes cómo fueron agredidos el personal de salud? Llegando incluso hasta bañarlos en cloro, a las enfermeras, a los médicos aquí en Guadalajara. ¿Cómo es posible? Y aún así, Balmis en aquella época también escribió y defendía con valentía a los médicos. Y así le decía: no insultéis a estos hombres tan beneméritos con los títulos de innovadores y charlatanes. Respetad sus nombres y seguid sus pasos. No os detenga el no comprender el misterio de cómo una sola gota de humor vacunal introducido debajo de la epidermis, que solo produce un simple grano y una alteración general tan ligera y benigna que apenas se percibe, pueda ocasionar un fenómeno tan grande e inesperado como libertarnos para siempre del azote de la viruela. Todos estos documentos que les estoy leyendo los encontramos precisamente en esos archivos. Y entonces es donde yo hacía las comparativas y decía: es que exactamente lo mismo pasó 200 años después.
En el caso de Guadalajara, debemos recordar que en 1798 se registró una gran epidemia de viruela que diezmó a la feligresía con 227 fallecimientos. Antecedentes de la viruela se tienen registrados en la terrible epidemia de 1734, que es cuando se le nombra a la Virgen de Zapopan protectora y abogada contra las tempestades, rayos y epidemias. Cientos de personas murieron y muchos más se contagiaron, por lo que el obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes mandó traer la imagen venerada de la Virgen de Zapopan debido a que había trascendido que era sumamente milagrosa. Así dio origen a la romería de la Virgen de Zapopan, que a la fecha se sigue realizando. A Guadalajara llegó la vacuna el 7 de agosto de 1804, gracias a los esfuerzos del administrador de correos, don Vicente Garro, siendo sus hijos los primeros en ser vacunados, resultando exitosa la vacunación de su hijo Cesáreo, de 2 años de edad. Prontamente invita el administrador Garro a personas de distinción para que se resolviesen vacunar a sus hijos, y así lo informó. Cito: el día 27 en que había extraerse el pus a Cesarito, cuyo padre, en persecución de su celo patriótico, hizo llamar y conducir a su casa a varios a quienes exhortó y procedió a que trajeran a sus hijos a su casa, que fue teatro en que se hizo la vacunación de los niños Casillas, Valdivia y Barrena. La aplicación masiva de la vacuna se realizó, adivinen dónde, en el recién Hospital Real de Belén, hoy conocido como el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde agradezco precisamente al padre Lupe que se encuentre aquí, el señor cura precisamente del Santuario de Guadalupe. El obispo Juan Cruz Ruiz de Cabaña mandó circular una carta pastoral dirigida a todos los eclesiásticos de la diócesis, manifestándoles, cito: hermanos e hijos nuestros muy queridos en Jesucristo, tenemos la más religiosa y santa complacencia de haceros saber que el día de mañana llega a esta ciudad el preservativo de la viruela, la vacuna, el específico más precioso que ha producido el ingenio humano, el único capaz de extinguir ese mal. Entonces, se empiezan a vacunar aquí, pero Balmis sabe que tiene que ir a las Filipinas. Las Filipinas era toda parte de España, y entonces decide seguir el viaje hasta allá. Y entonces, debido a la precariedad de las finanzas del ayuntamiento, el obispo Cabañas absorbió los gastos generados del viaje, además de la manutención de los 3 niños que lo acompañarían al oriente: Agapito Ulanes, Feliciano Gómez y José Luis Velázquez, que tenían entre 5 y 6 años de edad. Todavía, llegando a Filipinas, lograron ellos vacunar a más de 1,000 filipinos. Él quería todavía ir a la China, pero en la China le cerraron las puertas y no le permitieron hacer ningún tipo de vacunación. Y entonces él ya se regresa a España. Entonces él con este esfuerzo tremendo que hizo este hombre, logró precisamente que se vacunara tanta gente. Cierro esta presentación señalando que el objetivo de este libro es percatarnos del valor y audacia tanto de Francisco Javier de Balmis como la de Carlos IV por cambiar la historia de vida de tantos seres humanos, llevando vida más allá del horizonte mediante la vacuna de la viruela médica y posteriormente a Filipinas. Gracias a la valentía y esfuerzo de hombres como Balmis, quien inició un proyecto de salud pública, 150 años después, por fin, el 16 de junio de 1952, la Secretaría de Salubridad y Asistencia proclamó la erradicación de la vacuna de la viruela en México. Es precisamente mediante el conocimiento de esas pruebas de verdad que acontecieron en tiempos pasados como podemos valorar y respetar las acciones y promesas que valientes y audaces científicos realizaron por preservar la salud del ser humano. Hago votos para que nunca dejemos de apreciar y valorar
en su justa y gran dimensión el trabajo y valentía de hombres y mujeres, científicos, personal médico de salud y de gobierno, quienes trabajaron incansablemente para controlar esta epidemia del COVID-19 que tantos estragos causó y sigue causando a la humanidad. Muchas gracias. Le digo a Adriana, ¿y yo ya qué puedo decir? Porque, bueno, puedo hablar de la pintura de la portada, puedo hablar de una pintura, de un dibujo acá adentro, que son los niños cuando iban saliendo a abordar el barco. Esos niños estaban en unos orfanatos en La Coruña. Eran niños chiquitos, pobres, mal comidos, iba a decir mal tragados, pero es mal comidos, mal comidos y pues abandonados. Muchas veces tenían papás, pero los papás no tenían dinero para mantenerlos, entonces ahí iban y los depositaban. Y los pobrecitos niños vieron las puertas abiertas cuando llega Isabel Zendal, que era la encargada de ese orfanato. Pero antes les voy a decir, Isabel Zendal era una jovencita también muy pobre en La Coruña, que su madre murió, Ignacia se llamaba su madre, murió cuando ella tenía 13 años. Y entonces ella se quedó encargada de cuidar a su padre y a sus hermanos en un casucha de piso de tierra y casi sin comida, porque la comida la guardaban para el señor de la casa, que era el que iba al campo y traía las hortalizas y demás, era el que se suponía que trabajaba nada más. Entonces ella estaba mal comida y el cura de ahí del pueblito la invita a tomar clases de pues cuentas, a saber leer, escribir y hacer cuentas. Y ella dice, pero yo seré capaz de eso. Pero claro que eres capaz, Isabel, eres muy lista. Entonces la invita y se va a la iglesia todas las tardes. El padre no estaba de acuerdo, pero ella de todas maneras va y aprende. Por lo tanto, llegó a ser la encargada del orfanato y de ahí tomó a esos 22 niños que iniciaron el viaje en este barco que se llamaba María Pita. Y los niños iban felices porque iban a la aventura, pero no se dieron cuenta la terrible, las tempestades, tanto tiempo. Los niños pasaban abajo en las ¿cómo se llama? Abajo de los barcos. La sentina. Abajo, en la parte de abajo del barco. Sí. Y entonces vomitando, con náuseas, con calenturas, enfermos todo el tiempo, pero Isabel Zendal era una madre para todos. Aparte les hacía ropita porque no tenían ni con qué cambiarse. Compró antes de irse telas y les confeccionó como pudo, pantaloncitos, blusitas, vestiditos, y se llevó a las criaturas y ella los abrazaba, los mimaba, los acariciaba, lo que nunca tuvieron. Entonces eso compensó la vida terrible que habían llevado y eso compensó todas las penurias de ese viaje tremendo. Imagínense, aquí está, vean el mar, si lo alcanzan a ver. Terrible, el Atlántico en sus tormentas enfurecidas y las criaturas ahí. Después, aquí por acá adentro hay otra dibujo. Este es un dibujo. Este es el que decía la doctora Adriana de los niños, pero no lo alcanzan a ver. Después los que tengan el libro lo pueden apreciar. Es la angustia de los libros y de los niños. Y este cuadro, esta pintura, el original, la tiene un ingeniero que está aquí sentado, que estoy viendo, Carlos Álvarez de la Peña, el original. Y de aquí sacamos Los Jodidos se llama, ¿verdad? Y por aquí hay otro dibujo a tinta de todos los chiquillos que, aquí está, de todos los chiquitos que van a tomar el barco y está Isabel Zendal ahí y está el doctor Balmes, que es el encargado de la expedición.
hay que recordar que no nada más fue el doctor Balmis el que llevó la expedición, también había otro compañero de él que él era enfermizo, era dulce, era tierno, pero él se fue a la América del Sur. Entonces Balmis sí llegó a la Ciudad de México, donde fueron recibidos por el virrey Iturrigaray, que se portó pésimo con ellos. Estoy diciendo lo que Adriana no dijo, ya, ella dijo todo ya, pero estas pequeñas partecitas les estoy completando el evento. Bueno, Iturrigaray los mandó a una casucha abandonada allá en las afueras de la ciudad. No había, en un barrio donde había prostitutas, borrachos de pulque y no tenían comida, otra vez no tenían nada. Isabel, como pudo, se las arreglaba y les traía para que comieran, para que vistieran, para que los curaba y demás. Y así continuaron el viaje. Bueno, en Puebla vacunaron a muchísima gente y luego a Acapulco, y de Acapulco se fueron a las Filipinas, pero ya no con estos niños, con otros 3 mexicanos que ya mencionó la doctora Adriana. Así fue esta travesía, y así llevaron vida hasta Filipinas. Y gracias a esa energía y a ese valor de ellos. Isabel Zendal, yo la admiré cuando la estudié, porque pues todo lo que hizo por estas criaturas, entre ellos iba su hijo natural, un hijo que tuvo con un infeliz que la dejó preñada y se fue. Entonces ella llevó al chiquito y decía que era su hijo adoptivo, si no, no le permitían en aquellos años, 1804, pues imagínense. Entonces, pero ese muchachito llegó a ser un gran comerciante de mercurio, y casi todos los niños que fueron en esa expedición llegaron a ser alguien, porque por el ejemplo, por lo que se pueden considerar héroes, porque llevaron la vida en sus bracitos y a cambio de muchísimas vicisitudes, de avatares tremendos, y lo hicieron. Pero Isabel Zendal, mucho más que nadie, yo siento, porque ella no tenía ni estudios ni nada, y hay una escuela en Puebla que lleva su nombre, Isabel Zendal, y muy merecido. Pues yo creo que es todo lo que yo tengo que decirles. El libro, no sé si estará a la venta, doctora. Hay unos a la venta. Hay 2 que 3, porque ya lo repartió por todo el mundo, pues ya. Pues ¿qué hacemos, verdad? Ni modo de hacer más. Pero aquí lo pueden ver aquí cerquita, y luego el que corra y compre uno, pues. Muchas gracias, ya me quitaron la voz. Bye. Efectivamente, este libro ya lo presentamos en Toluca. Ahí estaba el director del archivo de Filipinas, y el libro ya se encuentra en el archivo de Filipinas, y lo acabo de presentar en Portugal, porque quiero ahora seguir la investigación de qué hizo Portugal para traer la vacuna a sus dominios, o sea, a Brasil, en fin. Entonces ya andamos investigando eso. Entonces fuimos a presentar el libro también en Portugal, en España, lo presentamos también en el Archivo Histórico de España, y por supuesto lo tenemos que presentar aquí en nuestra querida benemérita institución. Muchas gracias por darnos la acogida y darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. A ver, antes de cerrar, al cabo nos queda tiempito. Mi abuelita paterna, la mamá de mi papá, perdió un ojo por la viruela cuando era jovencita, tenía 26 añitos, y toda la vida la conocimos, ¿verdad, hermanas?, con su ojo de vidrio. Así era la viruela. Gracias. Cada libro espera a su lector. La doctora Adriana Ruiz Rasura nos entrega, fruto de su pasión por volver a dar vida y palabra a aquellos personajes que contribuyeron con su esfuerzo para trascender en bien común, una investigación que alcanza momentos de elevada prosa.
No es la visión del historiador costumbrista darnos fechas y datos fríos, que si bien son importantes, hacen que el lector, especializado o no en el tema, lo tome como marco de referencia para los fines que mejor le convengan. En esta obra, la prosa, ligera, alada y sagrada, como diría Platón, hace eco del esfuerzo por desentrañar los misterios y las proezas de siglos pasados, que tienen especial vigencia en este tiempo convulso en que somos privilegiados testigos. Sin duda por su origen familiar, ilustra Bolengo, que como decía el cronista Guillermo García Oropesa, pertenece a las familias conocidas de siempre. Salta del archivo para recordarnos que los grandes avances de la medicina forman parte fundamental del éxito de comunidades, países y destinos. Para la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, es motivo de orgullo contar con la pluma fresca, profunda y precisa de nuestra consorcia. Cumpliendo con esto, con el postulado liberal de nuestro fundador, el ilustre médico tapatío don Valentín Gómez Farías, quien buscaba poner al servicio del país los mejores talentos para ayudar a la construcción de una nación más justa y menos rencorosa de su pasado, con vista al presente que construye futuro. No es casualidad que la doctora Ruiz Rasura exponga parte de los avatares de un médico que tanto bien hizo a estas tierras, ya que, como sabemos, sus lazos sanguíneos comparten un orgulloso amor por salvar vidas mediante la llegada de vacunas para tratar enfermedades que diezmaban a nuestra población. Ella, junto con el doctor Amado Jiménez Ruiz, dan cuenta de esos venturosos avatares en el trasiego de la historia. La historia es cambiante, se replantea, se analiza y aunque muchas veces se trate, no logra de ser borrada, porque gracias a ellos, a estos héroes, muchos de ellos sin nombre, podemos hoy leer y sentir la brisa de cambios que surcaban océanos para llevar vida y escribir gloriosas páginas en la memoria universal. Este trabajo es la suma de voluntades y talentos, la colaboración de importantes personajes de nuestra geografía nacional, el Estado de México, cuna de visionarios defensores de nuestra tradición, y Yucatán, tierra de vergel en que la fugacidad del tiempo permea en nuestro colectivo. Y si bien las conclusiones a las que hace referencia los maestros Francisco Ernesto Valdés García y Ricardo Daniel Alvarado Solís, cuando la vacuna llega y comienza a propagar en el Estado de México, nos hacen recuperar un momento digno de la epopeya. La visión y la claridad con que el maestro Ricardo Manuel Juan Moguel nos perfila la llegada de la vacuna a la península de Yucatán nos dan un respiro que aligera las preocupaciones para valorar la suma de voluntades de estos apóstoles laicos de la humanidad. Así también para muestra la capacidad gráfica y narrativa de una de nuestras más queridas y celebradas socias, la artista Margarita Pointelín. Pincel de fuego, trazo de nube, buril que vence el bronce de las páginas del tiempo. Además, se une la rica descripción efectuada por la maestra Julia Díaz Escobel y Gabriel Valdés Valdés en torno a la búsqueda de información en Cuba, que se suma, sin duda, a esa sustanciosa conjunción de nóminas históricas de embarcaciones llenas de enseres, deseos, miedos y esperanzas. A ellos, a sus autores y a los muchos médicos, investigadores, enfermeros, líderes visionarios y personas buenas que trabajan para hacer un mundo más habitable, gracias. La historia también se lo reconocerá. Un héroe es aquel que hace lo que puede cuando los demás no hacen nada. Y es cosa también del héroe honrar a quienes hicieron posible que el día de hoy, estimado lector, lectora, estemos frente a frente. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de la doctora Adriana Ruiz Rasura, de la maestra Margarita Orozco de Pointelín y del maestro Samuel Gómez Luna Cortés. También agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y del maestro Eduardo Velasco Briceño, expresidente. Muchas gracias. También a los directivos, socios e invitados presentes aquí en nuestra casa sede, así como a través de nuestros medios digitales. Muchas gracias a todos. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. Pues creo que el primer reconocimiento es que el libro ya se agotó.
Y eso creo que es digno de felicitación a las autoras y en este caso a la doctora, por lo cual creo que un aplauso sería más que suficiente para agradecerles. Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Ruiz Rasura por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación del libro Llevando vida más allá del horizonte, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar al menos un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 21 de noviembre del año 2023, firma la licenciada Carla Regina Chávez Pech en su calidad de secretaria y el de la voz en su calidad de presidente. Del mismo modo, entregamos el presente reconocimiento a la maestra Margarita Orozco Pointelín por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con sus comentarios en la presentación del libro Llevando vida más allá del horizonte. Guadalajara, Jalisco, a 21 de noviembre del año 2023, firma la licenciada Carla Regina Chávez Pech y el de la voz en su calidad de secretaria y presidente. Mi querida Maggie, felicidades. Gracias. Gracias. Me permito dar el siguiente aviso. El martes 28 de noviembre a las 20 horas se presentará el libro Zapata de carne y hueso, El sueño de un héroe, a cargo de nuestros consocios, ingeniero José Luis Ortiz García, doctor Javier Hurtado González y nuestro invitado, doctor Gabriel Torres Espinosa. Los invitamos al final de esta sesión al convivio que tendrá lugar en nuestro patio para seguir platicando con nuestras presentadoras y nuestro presidente. Ahora, como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de la sesión. Agradezco mucho que nos acompañen en esta noche y sobre todo decirles que nuestra más que benemérita institución sigue trabajando para lo cual fue creada, llevar la ciencia, el arte y la cultura para tratar de resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Agradecemos a todos que nos acompañen y les deseamos una agradable velada. Muchísimas gracias.